Volvemos un día más a nuestro espacio de psicología con Smile, especializado en población juvenil e infantil, y volvemos aquí donde nos encontramos, en La Madriguera, aquí en Ciudad Real, en la calle Toledo. Hoy vamos a tratar de un tema hasta cierto punto preocupante, como es el sobrediagnóstico de los niños. Es raro, cada vez hay más niños diagnosticados con TDAH, hiperactividad, pero igual esto ya es exagerado, sí, a quién favorece, quién no, a quién miramos. Para ello vamos a hablar con Tania Mondejar, psicóloga de Smile. Sí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es una situación como que está cada vez más latente en la sociedad, esto del sobrediagnóstico de los niños, ¿no? Sí, es algo que últimamente los papás están cada vez un poco con este tema más en boca, porque es verdad que cada vez hay más diagnósticos y no saben si es porque hay más medios o ahora los diagnosticamos más, o porque es verdad que hay más centros y más sitios donde trabajan con niños, entonces podemos diagnosticar muchas más cosas y no siempre son cosas que sean útiles, ¿no?, para el niño sobre todo, o que sean la versión más acertada del diagnóstico. Todos conocemos a algún niño que es muy activo, muy nervioso, con mucha energía. En muchos casos hoy día ya es a lo mejor hiperactivo, ¿no? El tema de la hiperactividad es lo que más se ve, ¿no? Porque siempre los niños de siempre, y lo que es normal en un niño es que sea movido, es que sea activo y que tenga movimiento, pero llega un punto en el que por circunstancias los padres ven que se les va de las manos o que a nivel conductual tiene más problemas, y ya decimos o ponemos la etiqueta de que no, es que tengo que llevarlo al médico porque igual es hiperactivo, o nos dan una opinión de no, lleva a tu niño al médico profesional concreto, de pues vea, que este niño cuadra con el perfil, llévalo para que lo diagnostiquen de hiperactividad. Y no sabemos el riesgo que esto conlleva, porque es verdad que muchos tienen trastornos y hay que diagnosticarlos y hay que ponerles nombre, ¿vale? Pero hay otros muchos que están pasando por estas etiquetas, por así decirlo, y peor todavía, están siendo medicados, y eso no sabemos el daño que está haciendo. Están en crecimiento, están en desarrollo y puede influir muy negativamente en su desarrollo posterior. A veces puede ser solo como conductas que se pueden corregir fácilmente sin necesidad de medicarnos. Sí, la base de todo esto es la conducta. Si tú puedes hacer un programa de modificación de conducta y se cambia y se mejora o se avanza, pues no es un trastorno como tal, porque no es algo que se mantenga en el tiempo. El tema de la clasificación de los diagnósticos viene de antiguamente, porque los profesionales, en este caso viene de la medicina, tenían que hablar de todos de lo mismo. Entonces ponían un nombre, una etiqueta, unos síntomas, una sintomatología que había común, y se le ponía para poder trabajar con ello, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en la actualidad que ya eso se ha perdido. O sea, no es diagnosticar para poder tener una intervención o unas terapias más óptimas, sino muchas veces para placar o quitar conductas que son disruptivas, pero momentáneamente, o que nos viene mal a según qué persona que estemos tratando con él o a los papás en un momento dado, y diagnosticamos en falso, por así decirlo. Que entonces, volviendo a lo que decíamos de la conducta, todo tenemos que pasarlo, todo tenemos que previamente mirar si son temas simplemente de conducta o hay algo más y se mantiene en el tiempo, que serían las claves para hacer un buen diagnóstico. En este caso, un padre, una madre, un familiar nos está viendo y a lo mejor tiene a un chico o chica diagnosticado, pero no. ¿Qué mensaje se le puede decir a esos padres? A ver, lo principal, que acudan a profesionales. Hoy por hoy las personas que pueden emitir un diagnóstico, en el tema que estamos hablando, ¿vale?, un psicodiagnóstico clínico, serían o en la medicina, la rama de la medicina, los psiquiatras o los neurólogos, y en el tema de la psicología, los psicólogos clínicos o sanitarios. ¿Vale? Hay otros profesionales que pueden diagnosticar o que pueden hacer no un diagnóstico como tal, sino un screening de decir, pues mira, estamos viendo que hay determinadas conductas que son compatibles con trastorno X, un trastorno concreto, y tienen que dar la voz de alarma para que se lleve a los especialistas, ¿vale? Porque siempre pues hay, como en este paso intermedio, nos perdemos muchas cosas y tiene mucha influencia cuándo diagnosticamos, quién diagnostica y cómo, porque los niños puntualmente no no es el comportamiento que llevan en general. Yo a lo mejor puedo hacer un diagnóstico con un chico hoy y en ese contexto el niño viene de un cumpleaños o que viene de alguna situación que se ha enfadado con sus padres, no es representativo de cómo actúa él. Entonces tenemos que tener muy claro quién puede diagnosticar, que en este caso los profesionales de referencia, y luego qué terapias o qué intervenciones llevar a cabo, siempre partiendo de descartar problemas de conducta, que sería la base de todo. Bueno, ¿qué consecuencias, aparte de medicar a un niño tan pequeño o tan joven, qué consecuencias puede tener?
Las consecuencias que vemos, por un lado, en los padres. Es verdad que muchas veces necesitamos un diagnóstico porque necesitamos tener información y saber qué está pasando ante muchas cosas que no entendemos y que no tenemos por qué entender, que no somos expertos todos de todo. Y esa información es buena, pero también hoy, últimamente, con el acceso a las nuevas tecnologías, que está muy bien, pero también por otro lado está muy mal porque tenemos una sobreinformación y normalmente de cosas que no son positivas. Entonces los padres se agobian mucho más, hay mucho más estrés emocional, hay muchas más cosas que vienen peor que ayudan en estos diagnósticos, porque empezamos a leer mucho, ya todo nos... si esto lo cumple mi hijo, esto es malo, esto tal, y nos hacemos más mala sangre, como se suele decir, que otra cosa. Eso por un lado para los padres. Para los niños, pues el tema de los fármacos, que hay que tener mucho cuidado y eso sí tienen que ser los que prescriban estos medicamentos, personas especializadas y expertos especializados, en este caso en la medicina, porque estamos influyendo en el desarrollo de un niño. En las edades de cuando son pequeñitos y adolescentes, el desarrollo cerebral a nivel de plasticidad son esponjitas, como yo suelo decir, ¿no? Y van añadiendo muchas cosas. Si ahí metemos un fármaco que no les puede venir bien o que interrumpe ese desarrollo, podemos hacer mucho daño para luego cuando sean mayores. ¿Dónde partiría el problema, podemos decir? Sí, el problema es que cada vez pues estamos más gente y existen muchas más especialidades y más profesionales. Todos opinamos, todos sabemos, y más si yo te vendo que en mi negocio trabajo esto o me interesa venderte este fármaco porque es lo que yo te vendo, pues ahí influyen muchas cosas y es lo que hay que tener mucho cuidado, que estamos tratando con niños, que son niños que van a crecer y que el problema no lo va a tener ahora simplemente momentáneo cuando son pequeños, es que esto lo van a ir arrastrando, pues el tema de ponerles etiquetas en el cole. Este niño es que claro, como tiene hiperactividad, es que como tiene un trastorno de espectro autista, es que como tiene... O sea, muchas veces es negativo y es negativo a nivel afectivo y emocional para ellos. Entonces hay que tener mucha cautela y lo más importante es, si pasa algo, como si no pasa nada, lo que hay que trabajar es esos aspectos concretos. Da igual cómo se llame, vamos a trabajar lo que pase. Y para eso sí es verdad que necesitamos diagnósticos, necesitamos que profesionales emitan estos diagnósticos o esta información para que todos actuemos igual, para que tanto padres como profesores, porque pasan mucho tiempo en el cole, como otros profesionales que trabajemos con ellos a nivel complementario fuera, estemos en la misma línea, porque si no estamos influyendo muy negativamente en ese desarrollo. Esa podría ser un poco la reflexión con la que nos quedamos. Sí, yo creo que sí, que al final el que es necesario, el que es verdad que informarnos viene muy bien y también es necesaria esta información, pero que no miremos simplemente la etiqueta, que no miremos simplemente que este niño es... No, este niño es Juan, es María, es Rosa, son ellos y luego aparte tienen unas dificultades, unas necesidades que hay que cubrir. Todo lo que salga de ahí nos sobra. Pues Tania, yo creo que hemos aprendido bastante y seguro que desde casa servirá. Volvemos el próximo día, decimos un correo electrónico para que nos manden dudas y sugerencias, que es... info@smile.es es el correo al que podéis mandar vuestras dudas, o en Facebook también, en las redes sociales, y también pues eso, cualquier tema que queráis que tratemos, porque esto es un tema que nos han pedido los papás porque está ahora muy en auge, cualquier tema que quieran que tratemos o de lo que hablemos, estamos abiertos a sugerencias, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias, Tania.